Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de traducción. Hoy tocaremos los siguientes temas. Hablaremos de la teoría de los polisistemas, propuesta por el profesor Itamar Evan-Zohar y de sus principales postulados. Y conocerán el libro recomendado de la semana. Bueno chicos, como saben, hemos llegado al final del segundo lapso, un lapso que podríamos calificar de productivo, porque nos enteramos de los estudios sobre traducción actuales, contemporáneos en su mayoría, y conocimos nuevos traductólogos de España, de Australia, de Israel, y al conocerlos pudimos tener una imagen más clara de la traducción, de nuestro trabajo y de la figura del traductor, las características que debe tener un traductor. Y bueno, todos han hablado ya en el blog, faltaba yo, por eso dedico esta clase a una teoría que cambió mi manera de ver la traducción y de verme como traductora, la teoría de los polisistemas. Bueno, para entender la teoría de los polisistemas, primero debemos describir los enfoques o los dos enfoques de los estudios de traducción. En primer lugar, tenemos el enfoque prescriptivista. Históricamente la traducción se estudiaba para normar, para dar prescripciones sobre cómo traducir. El texto de partida era el verdadero objeto de estudio en este caso. Las teorías de traducción incluyen escuelas lingüísticas, es decir, explican principios traductológicos desde una perspectiva lingüística. Pero con la reestructuración de la disciplina, con los aportes de James Holmes, a principios de los años 70, el surgimiento de las teorías sistémicas enfocadas en la traducción, nace el enfoque descriptivista. Y el estudio de textos traducidos se empieza a hacer ya no desde un punto de vista inductivo, sino deductivo. Y en esta etapa los estudios de traducción se consideran ya una disciplina independiente. Ahora bien, ¿qué son esas teorías sistémicas que acabo de mencionar? En las teorías sistémicas, es muy importante, se concibe la literatura como un sistema que tiene tres características. Es sociocultural, comunicativo y funcional. No es una actividad, la literatura, que está aislada de la sociedad. Todo lo contrario, es un factor integral de las actividades humanas, un factor importante y muy influyente en las actividades humanas. Y bueno, estas teorías sistémicas son teorías de carácter científico, se dedican a la observación de fenómenos, ya dejan la hermenéutica a un lado, y eran eso, teorías literarias. Sin embargo, en este marco, y tomando elementos del formalismo ruso y del esquema de Jacobson, a diferencia del formalismo de Ginebra, hay que decirlo, el formalismo ruso no es textocéntrico, ¿no? Es bien diferente. Bueno, en este marco, Itamar Evan-Zohar desarrolla la teoría de los polisistemas. ¿Quién es Itamar Evan-Zohar? Bueno, en ese tiempo él era el representante para los estudios de traducción de la Escuela de Poética y Semiótica del Departamento de Poética y Literatura de la Universidad de Tel Aviv. Parte de sus postulados es que la literatura no consiste solo de textos, sino que forma parte de un sistema sociocultural, como ya lo veníamos diciendo, que a su vez tiene relación con otros sistemas sociales, ¿no? Todos estos sistemas en conjunto constituyen un polisistema. La literatura es un sistema dentro de ese polisistema. Estos polisistemas, o estos sistemas más bien, son interdependientes. Entonces, ¿cómo define Itamar Evan-Zohar un polisistema? Lo vemos en pantalla. Es un sistema múltiple, un sistema de varios sistemas que se cruzan entre sí y se superponen parcialmente. Utilizan diferentes opciones concurrentes, pero aún así funcionan como un todo estructurado cuyos miembros son interdependientes. Y bueno, también nos habla de que tiene tres características: es heterogéneo, estratificado y dinámico. ¿Por qué es heterogéneo? Es heterogéneo porque es abierto, semiótico,
incluye elementos antes ignorados, como fenómenos o incluso la traducción, como lo veremos ahora. Es estratificado. ¿Por qué? Porque están jerarquizados. Hay un centro que constituye la norma, lo principal es una cultura, y está la periferia, lo nuevo, lo que se sale del canon. Y es dinámico porque los elementos están en una lucha constante en el tiempo para alcanzar el centro del polisistema. Y al final lo alcanzan, ¿no? Pasa el tiempo y lo que antes era periferia va a ser centro y lo que antes era centro va a ser periferia. El polisistema también consta de un eje sincrónico y un eje diacrónico. El eje sincrónico lo constituye la lucha de los estratos periféricos para alcanzar el centro. Y el polisistema se ubica en un eje diacrónico con la prevalencia de uno de los estratos. Evans-Zohar ubica la literatura traducida, las traducciones, en el polisistema literario. De ahí su importancia dentro de los estudios de traducción. ¿Qué nos dice él? Lo normal es que en una cultura los textos traducidos, las traducciones, ocupen un lugar periférico dentro del polisistema. ¿Por qué? Porque generalmente se le da mayor atención a los textos nacionales, a los textos autóctonos. Sin embargo, para Evans-Zohar, la literatura traducida asume una posición central. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando una literatura es joven, periférica o débil. Por cierto que por calificar débil o por usar ese término débil, Itamar Evans-Zohar fue muy criticado, ¿no? Ahora creo que prefiero decirle solamente periférica. Joven, periférica o en crisis. En esos tres casos, las traducciones entran al centro de los polisistemas y lo demás queda en la periferia. Entonces, la literatura traducida va a ser el centro del polisistema cuando la literatura de un país depende y es dominada por la producida en otra cultura. ¿Por qué? Porque la literatura traducida en este caso va a ser más amplia y más desarrollada. Bueno, la teoría de los polisistemas es una teoría muy amplia, muy compleja, tiene mucha terminología, pero es muy apasionante y la invitación está hecha para que sigan leyendo un poco los materiales que amablemente tenemos gratis en internet y que ha subido el propio Itamar Evans-Zohar. Ahora veamos cuál es el libro recomendado de esta semana. Nuestro libro recomendado de esta semana es la Routledge Encyclopedia of Translation Studies, editada por Mona Baker, destacada académica egipcia de estudios de traducción, y además contó con asesores de la talla de Eugene Nida y Gideon Turin. Esta fantástica enciclopedia se divide en dos partes. La primera parte define y explica extensamente los términos y los conceptos de nuestra joven disciplina. Nos da referencias cruzadas y sugerencias de lectura. La segunda parte hace referencia a la historia de la traducción en 31 culturas, teorías, trabajos, biografías, entre otros datos. Sin duda, una enciclopedia de lectura obligatoria para todo estudiante o profesional interesado en los estudios de traducción. Bueno chicos, eso fue todo, hasta una próxima clase.